Bienvenidos, buenos días a otro de nuestros programas. Hoy estoy muy contenta porque viene una gran amiga mía, increíble psicóloga, psicoterapeuta, que me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Ella es Gisela Alcántara de León. Bienvenida, Gis. Gracias. Les platico un poquito quién es Gis. Gisela es terapeuta de juego, tiene esa especialidad, tiene especialidad también en terapia de pareja, en sexología clínica, ahí nos conocimos, y tiene una certificación en Blindy, que es prevención de abuso sexual en niños. Y con mucho interés de que ella viniera a platicar con nosotros, porque ahora en esta pandemia que estamos en las casas, que estamos tanto tiempo y tantos días confinados, pues nuestros niños pueden estar sufriendo algún tipo de abuso. Vamos a platicar con ella qué tipo de abuso pueden estar sufriendo nuestros niños, y solamente es para tener como esta higiene mental, este cuidado con nuestros niños, y pues traje a un especialista para que nos platique exactamente qué es lo que pasa con el abuso. Gis, me gustaría primero que nos platicaras por qué los terapeutas estamos ahorita tan interesados en esta parte del abuso. ¿Qué es lo que sucede o qué pudiera suceder en las casas? Okay. Bueno, primero muchas gracias, me encanta estar aquí contigo. Ya tenía muchas ganas de venir, gracias por invitarme. Y pues, bueno, este es un gran tema, ¿no? Como bien lo dices, ahora que estamos confinados, ahora que estamos, la mayoría de las personas pues trabajando desde casa, los niños llegan a sufrir y han sufrido un fuerte choque en toda su vida, ¿no? En cuanto a la parte donde los guardamos, donde no pueden ver a sus amigos y donde aparte es sí o sí que tienen que estar con estas reglas que nosotros pues les hemos puesto por salud, obviamente. Porque al final nosotros como adultos pues podemos trabajar en línea, podemos salir a lo mejor al súper, pero ellos no, ellos están confinados a una casa y pues a un dispositivo en el mejor de los casos, ¿no? Otros por televisión, otros no tienen acceso a ninguna de estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues sí es importante como platicar sobre qué tipos de abuso pueden llegar a sufrir los niños, ¿no? Y en primer caso, pues está el abuso psicológico, ¿no? Que son todas estas palabras que llegamos a decirles cuando estamos estresados, cuando pensamos o nuestra paciencia se agota. He escuchado a muchos papás decirme, pues es que no somos maestros, ¿no? No estamos adaptados para esto, no sabemos cómo hacerlo, y entonces viene la parte pues de que pierdo la paciencia fácilmente y le grito y hay culpa, ¿no? Y entonces cuando hay culpa pues tú sabes que hay una compensación, entonces bueno, pues ahí las conductas se van pues se van haciendo un poco complicadas para los padres y para los propios niños, pero el abuso psicológico es de los principales, ¿no? Que puede llegar a haber. Pues está el abuso físico, donde bueno son obviamente todos los golpes. El abuso sexual también está, y tristemente te puedo decir que en México es el primer lugar de América Latina en abuso sexual. Entonces es todo un tema, y es todo un tema creo que de interés para papás, para cuidadores, para maestros, para guías, de cómo podemos hacer y sobre todo cómo podemos detectar también este tipo de conductas. Ok, y creo que mencionas algo muy importante, porque generalmente pensamos que el abuso tiene que ser sexual, y entonces ahorita Gisela nos acaba de explicar que no es nada más el abuso sexual, sino que hay diferentes niveles y diferentes tipos de abuso, y que entonces tenemos que estar muy pendientes, y no nada más con los niños, sino nosotros también en casa como adultos. Si sufrimos un tipo de abuso, si hay un abuso emocional, si hay un abuso psicológico, si hay un abuso físico, entonces podríamos decir que un abuso es este exceso de fuerza o de control que ejerce alguien más fuerte sobre la persona más débil. ¿A eso es un abuso? Eso se le considera un abuso porque no están en igualdad de condiciones, okay, ¿no? Entonces puede ser por edad, puede ser por fuerza, ¿no? La asimetría, digamos. Puede ser por edad, puede ser por fuerza, puede ser también por poder o posición económica, ¿no? Por ejemplo, de un patrón a un empleado, eso también se considera un abuso, ¿no? Siempre que haya alguna desventaja. Desgraciadamente también nuestros niños con discapacidad
pueden llegar, porque a lo mejor tienen la misma edad, sí, pero su condición mental o su coeficiente intelectual no es igual. Entonces, donde quiera que haya una simetría en cualquiera de estas fases, se considera abuso. Se considera abuso. ¿Y cómo podríamos detectar? Vamos ahorita a hablar de los niños y luego hablamos del abuso en los adultos. En nuestros niños, ¿cómo podríamos detectar que están sufriendo algún tipo de abuso? ¿Qué tendríamos que observar o qué señales podemos nosotros ver? Ok. Hay alertas, focos rojos que nos están diciendo algo está pasando y hay que averiguarlo. Entonces, si yo, mamá, papá, cuidadora, abuela, quien sea que sea a cargo de los pequeños, empiezo a notar ciertas conductas como retraimiento, a lo mejor enuresis. Con enuresis me refiero al control o pérdida de esfínteres, ya sea por orina o por defecación, cualquiera de los dos. También si empiezo a notar pesadillas, ¿no? Por ejemplo, agresividad, masturbación excesiva, o mucho interés, demasiado interés en temas sexuales, cuando de repente salen, no estaban, toda conducta que se vaya al extremo, es importante decir, ok, algo está pasando y hay que ver qué es. Los padres generalmente se van de primera instancia a los servicios médicos y está muy bien, pero tengamos en cuenta que no todo el abuso es con penetración. Entonces hay que estar muy atenta y atentos a todos los señales que nos puedan estar dando los niños. Al final, todo lo que nos hablan los niños son mensajes, ¿no? Y nosotros, si estamos receptivos, podemos adaptar y comprender que algo le está pasando a ese pequeño, que esa rebeldía no es porque sí, es porque algo nos quiere decir, pero todavía no están listos y preparados para hablarnos y para enfrentar el abuso. Y si ya detectamos que algo está pasando, y como dice Giselle, cualquier conducta, si el niño, por ejemplo, ya no se deja cambiarse, hasta cosas muy sencillas como esas, no tiene que ver necesariamente con genitales o con que le duelan los genitales, sino cualquier conducta diferente en los niños, podemos empezar a notar que algo nos está diciendo y algo está pasando. Si llegamos a detectar, ¿qué tendría que hacer este papá o esta mamá? Bueno, lo primero, creo que yo sé que es complicado lo que les voy a comentar, pero parte del pronóstico positivo de cuando se diagnostica un abuso sexual es cómo va a reaccionar el padre ante esto, ¿no? Cómo va a reaccionar la persona a la que el niño le está confiando esta parte. Y bueno, tengamos en cuenta pues que generalmente los abusadores pues utilizan artimañas, utilizan el soborno, la amenaza, ¿no? El secreto, estos sujetos. Entonces, tengamos en cuenta que son niños que ya han sido lastimados. Entonces, no, como reaccionemos nosotros es como tendrá mucho que ver el proceso. Obviamente me van a decir, claro, Gis, pero imagínate que me diga mi hijo esto, por supuesto que voy a reaccionar. Sí, por supuesto. Solo pedir esta parte como para también regular nosotros como papás y entender de una manera o tratar de hacerlo de una manera como más regulada, ¿no? Pues la primera instancia sí sería acudir obviamente a un especialista, un especialista pues en pequeños, en abuso, donde los puedan apoyar y les puedan dar sobre todo una mejor orientación de qué hacer. Y como dices, en caso de dolor de genitales, evidentemente pues tienen que ir a un médico o un pediatra que les pueda, porque ellos tienen también la obligación de levantar un acta o no recuerdo si se le dice acta, pero sí es informar, ¿no? Sí. Que algo está sucediendo. Y como dice Gis, estamos frente al abusador que tiene también toda una psicología. Generalmente el abusador fue abusado y entonces tiene maestría y doctorado en saber cómo hacer las cosas. Generalmente es alguien además que puede estar muy cercano al niño, que puede ser parte de su entorno muy, muy íntimo.
y que sabe cómo hacerlo porque ya lo vivió desde el otro lado, ya sabe qué hacer con este niño y cómo manejarlo y cómo manipularlo para que no diga, para que no hable, porque él también sufrió abuso, generalmente así sucede y por eso lo sabe hacer muy bien. Entonces, algo importante, Gis, es que cuando esto sucede es la familia la que necesita ayuda, no nada más es el niño, claro. Porque si nosotros centramos nada más nuestro interés en curar al niño, primero hay que salvar al niño, eso me queda clarísimo, y rescatar al niño para que no lo siga sufriendo, pero cuando ya empezamos el trabajo emocional con la familia, tendría que ser toda la familia para revisar exactamente esta regulación de la que tú nos hablas, cómo la está viviendo cada uno y qué estamos haciendo, porque podemos complicar un poquito más porque ya vivió un evento traumático, entonces depende del manejo que tengamos nosotros como papás, que este trauma se magnifique o empiece a sanarse, ¿no? Totalmente. Si tomamos en cuenta que el 75% de los niños que son abusados viene de un familiar, evidentemente la dinámica rompe, ¿no? Te rompe un esquema, te rompe unas creencias, ¿no? Entonces, y aparte no todos los casos se denuncian justamente por todo lo que implica, ¿no? Implica una confrontación familiar, implica pues, irte a a denuncias, a demandas. Entonces, bueno, a veces la familia quiere evitarse eso, pero pues obviamente sí es muy importante que la familia tenga todo este contexto del niño, de cómo está, de cómo se encuentra, incluso cómo lo vivió él, porque muchas veces como mamá pues lo asumes de una manera muy diferente a cómo lo está asumiendo el niño, ¿no? Entonces es importante también entender cómo lo está viviendo él y cómo lo está viviendo cada miembro de la familia. Obviamente si el abusador, que por lo general es así, es un familiar, también qué tan cercano era este familiar, ¿no? Qué tanto estaba involucrado con la familia y con el propio niño, ¿no? Sí, y yo creo que algo también que valdría la pena señalar es que cuando hay un abuso, en este cuidado de la familia, el niño va a ir sanando en un proceso, no va a sanar de un día para otro. Y depende de cómo se maneje, es el adulto que se va a convertir y las secuelas que va a tener. Porque puede ser que no exista secuela más cuando es adulto, o puede ser por un mal trabajo, un mal manejo, no nada más del momento de ser abusado, del periodo donde fue abusado, sino lo que hicieron los adultos alrededor del niño, que no se puede sanar. Perdón, esto lo comento, se me vino ahorita platicando con Gis, una experiencia que tuve escolar, donde una mamá decía que habían abusado de su hijo. Y cuando yo investigo qué es lo que está pasando, esto yo lo vi en consultorio con un paciente, me lo trae porque ella sospecha que el niño fue abusado, y después de trabajar varias sesiones con el niño me doy cuenta que no existe no existe tal, pero más bien la mamá fue abusada. Entonces, al no poderlo trabajar ella, lo quiso venir a trabajar con su hijo. El abuso era de ella. Ella había sido abusada de niña y realmente la que necesitaba seguir trabajando el abuso era ella. Y obviamente se manejó con el niño siempre con mucha inseguridad, con mucho miedo, con muchos fantasmas. Y entonces cualquier situación que ella veía, ella ponía palabras en el niño, ponía emociones en el niño, porque la que necesitaba sanarlo era la mamá y no estaba pasando en el niño, ¿no? Sí, por supuesto. Qué bueno que tocas esto, porque es muy importante. Uno de los principales mitos de un abuso es que necesariamente va a ser un abusador, ¿no? O necesariamente va a tener problemas sexuales o de tipo sexológico. Y como bien lo dice Lili, no necesariamente. Pasa, pero no necesariamente. Como nosotros reaccionemos y como la familia vaya, digamos, deshebrando, por decirlo en términos coloquiales, el proceso, el contexto, cómo lo vivió el niño,
y la familia lo vaya viviendo también, ese dolor y ese proceso y ese, pues de alguna manera duelo, ¿no? Porque te enfrentas a la pérdida de la confianza de una persona que a lo mejor querías y confiabas. Entonces, bueno, van a ir trabajando cada miembro de la familia como lo vaya asumiendo, y la importancia de trabajarlo es justo esa, ¿no? Cómo vamos a vivirnos en el futuro, tiene todo que ver en cómo procesemos esa información. Yo he tenido muchísimos casos en consultorio de la mayoría mujeres, ya adultas, que yo les pregunto, oye, ¿alguna vez abriste este tema? ¿Trabajaste tu abuso? No, nunca, ¿no? Nunca lo dije, así lo dejé. Entonces, en el momento que sea, o sea, no quiere decir que porque no lo trabajaste de niño no lo puedas trabajar de adulto. Eso también es muy importante, ¿no? Como que ya no lo trabajé y pues ya pasó y así viví. Entonces, en el momento que tú quieras trabajarlo y estés lista, ese es el momento adecuado para hacerlo. Sí, porque si no se trabajó, siempre va a haber una implicación. O sea, siempre va a haber una implicación que va a estar haciendo ruido en la vida saludable o sana de la persona, y en cualquier momento va a brincar, y va a brincar de una manera incontrolada, como en este caso, que fue a través de un niño que se le despertó su abuso, su experiencia de abuso se le despertó a través de tu hijo. Y qué mal manera, ¿no? Qué mal manera de trabajar un tema personal que con tus hijos, porque pues terminó el niño en terapia con una etiqueta de ser abusado cuando él no había vivido ningún abuso, sino era de la mamá, ¿no? No, y fíjate qué grave, porque incluso ese puede ser un abuso. Claro, ¿no? Entonces, lo que la mamá vive no lo procesa, se lo proyecta al niño, porque pues es totalmente una proyección, y en este afán a lo mejor de ella, de su psique, de querer sacarlo, no se da cuenta que ella era la que estaba abusando de su hijo, porque ya lo expuso o la expuso a un tema que a lo mejor no tenía nada que ver. Entonces, qué importante trabajarlo. Sí, y ahorita nos hemos abocado a la parte de los niños, porque es una población muy vulnerable, y como dice Gis, en México está altísimo los indicadores del abuso que sufren nuestros niños en nuestro país, pero el abuso es mucho más común de lo que pensamos, y no nada más este abuso sexual o con los niños, sino el abuso entre los mismos adultos. Cuando hay una familia donde hay abuso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me gustaría aprovecharte, ya que estás aquí, Gis, y que estamos hablando de abuso. En estas familias ahorita, en este encierro en donde estamos, donde las dinámicas familiares empiezan a ser muy viciadas, porque no tenemos como este lugar refrescante donde sales al trabajo y regresas y ves a otras personas y te nutres de otras personas, sino que estás en el mismo ambiente, donde, compartiendo espacios a veces súper reducidos, donde te topas todo el tiempo con los demás, y no había habido abuso, y de repente ahorita yo he visto, ¿no? Con mis pacientes, que empieza a haber manifestaciones de abuso. ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo sería esto? ¿Qué le pasa al que es abusado, y qué le pasa al que permite el abuso? Bien, bueno, el abuso es correcto, se ha incrementado en este último, pues, ¿qué podríamos decir? Desde marzo para acá. No quiero dejar de lado también el abuso hacia adultos mayores, ¿no? Que también está sucediendo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que estamos viviendo una época donde pues, nadie nos ha preparado para esto. Que ni siquiera, bueno, ni en mis más, creo que remotas así fantasías había yo pensado que una pandemia nos podía llegar a encerrar como está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues nos enfrentamos a que el papá, pues que usualmente sale a trabajar, usualmente, ¿no? Cada familia y es una cosa muy individual, pero estoy hablando en la generalidad. Donde el papá sale a trabajar y bueno, mamá tal vez se queda en casa o también se va a trabajar y los niños se van a la escuela. Cada quien tiene su espacio. Cada quien tiene un espacio recreativo, como bien dices, con otras personas, con quien convivir, con quien nutrirse, con quien desahogarse, con quien platicar. Y ahora eso está nulo, ¿no? Totalmente. Entonces, todos en la misma casa, trabajando ahí, ya no tienen su espacio personal, o sea, todo esto se ve invadido.
Entonces empiezan a acumular los abusos, y como digo, no nada más en la parte sexual, o sea, en la parte psicológica. Las mamás que ahorita están a cargo de estar acompañando a sus hijos en clases en línea, ha subido muchísimo, ¿no? Este tipo de violencia. Y bueno, en los padres, pues también ha subido la violencia en cuanto a la madre, a los hijos, y te digo, también a los adultos mayores, ¿no? No hay que olvidar esa parte que también está sucediendo. Entonces, bueno, ¿qué pasa en una casa? Pues hay un cúmulo de frustraciones, de falta de otros recursos para salir, y bueno, pues se están dando dentro de las propias casas. ¿Qué pasa con la persona que es abusadora? Bueno, ya había algo ahí, no se da porque sí y no se da de la nada, ¿no? Algo hay, un detonante ahí que sucede, ¿no? Este gusto, ¿no? Por los niños, y bueno, entendamos el abuso sexual como la persona que satisface sus necesidades eróticas con un menor de edad. Eso es en cuanto al abuso sexual infantil, ¿no? Evidentemente, pues aquí estamos hablando de que no es parejo la edad. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con la persona abusadora en cuanto al abuso sexual, y en cuanto pues al abuso físico y psicológico, bueno, pues ahí hay un tipo de violencia también. ¿Y qué pasa con el niño que es abusado? Que ese es donde me quiero como enfocar mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Pues es un niño que a lo mejor no tiene ni el autoconcepto suficiente, ni la autoestima suficiente, y a lo mejor no siente este respaldo de los padres, ¿no? Porque permiten, en caso de que permita que siga sucediendo, bueno, pues porque, como te decía, hay una amenaza, ¿no? Hay un control, hay un te voy a dar esto, te voy a dar dulces, o a tu mamá, si tú dices, esto te va a suceder, generalmente hay una amenaza, ¿no? Entonces, pasa como muchísimo tiempo a veces en que el niño abra este abuso. Cuando es un niño con recursos emocionales, cuando es un niño con una autoestima suficiente, cuando es un niño que se le ha hablado del tema y se le ha dicho, ¿no? Cuando alguien te toque de manera incómoda, puedes hablar. Es mucho más factible que los niños abran el abuso a la primera, ¿no? Como detecto que esto no estuvo bien, que esto no me hizo sentir bien, y entonces mamá o papá o quien sea el adulto, generalmente es la mamá, y voy y está puesto. A veces son los maestros, entonces ojo, también ahí tenemos que estar como muy preparados cuando eres la persona que recibe de primer impacto en la confesión de un abuso, ¿no? Entonces, cuando un niño tiene mucho más recursos emocionales, siempre va a ser más fácil que te lo abra la primera, o que incluso que pueda gritar, o que pueda correr, que pueda salvaguardarse. Y ahorita toca un tema muy importante, Gis, que es la prevención. O sea, no esperemos a que esto suceda, porque nosotros creemos, en mi familia no va a pasar esto, a mis hijos nunca les va a pasar esto, hasta que estamos sumergidos en el problema. Y esto se puede evitar. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué tenemos que hacer con estos niños para que tengan estas herramientas? Okay. Pues sí, como bien lo dices, lo primero es brindar herramientas para evitar que suceda, pero también entender que si en el caso de que suceda, evitar que se prolongue por años, porque luego pasa eso, ¿ok? Sí. Tuve esta situación, tuve este abuso, pero lo prolongo por años por no abrirlo. Claro. Entonces, bueno, sí, lo primero sería siempre brindar herramientas a los niños. ¿Cómo? Pues con el respeto. Empecemos siempre con el respeto a sus cuerpos, el respeto tanto sonado que tanto me preguntan en terapia. ¿Es malo darle besos a tus hijos en la boca? Digo, no es que sea malo, ¿no? Solamente les estamos brindando el respeto, decirle hasta aquí es tu cuerpo. Y estas caricias son de pareja, y estas caricias son diferentes, ¿no? Y enseñarles sobre cuáles son sus partes privadas, hablarles siempre con la verdad, los nombres como son, no le tengamos miedo, no le tengamos miedo a las palabras, ¿no? Un niño, y te voy a contar una anécdota que le sucedió a un pequeño, que decía, es que el conserje de la escuela me enseñó su colita. Entonces, por supuesto que así alboroto,
estuvo la directora, por supuesto, ¿no? La mamá se alarmó. Dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo que te enseñó su colita? Sí, me la enseñó, pero ¿estás seguro quién? Él, ¿no? Y lo señaló, ok. Y después, indagando, obviamente, ya con el peritaje apropiado y todo, bueno, pues se da cuenta la persona que lo estaba evaluando. Esto ya me lo cuentan después, ¿no? Los pacientes. La persona que lo estaba evaluando se da cuenta que realmente lo que pasó es que el conserje se agachó y entonces se le veía como aquí, ¿no? La rayita. Entonces, entonces, obviamente, la importancia de decirle a las cosas por su nombre. Si el niño hubiera dicho, ¿no? Me enseñó los glúteos o las nalgas, otra cosa hubiera sido, o el pene, es muy diferente, ¿no? Entonces, por eso la importancia de llamarle las cosas por su nombre. Y bueno, pues todavía vivimos en una sociedad donde de repente nos dan miedo las palabras, ¿no? Pero no hay nada como mencionarlo, respetar sus espacios personales, indicarles cuáles son sus partes privadas, ¿no? Lo que se puede tocar, las caricias que son agradables, las que no, la importancia de los secretos también. Si alguien te pide que guardes un secreto y que me lo guardes a mí, es porque seguramente hay algo extraño ahí, ¿no? Aprender a detectar estas cosas. Si yo manejo a mi hijo, a mis alumnos con respeto, ellos van a aprender a respetarse a sí mismos y van a decir, esta caricia que me hizo no me gustó, esta caricia donde me tocó, ahí no se debe tocar. Entonces, por supuesto que podemos ayudarlos a ponerles un tipo de blindaje, por decirlo así, para la prevención del abuso. Pero bueno, eso sería como lo principal. Obviamente, con un adecuado autoconcepto, con una adecuada autoestima, los niños son mucho menos, digamos, probables a que sean víctimas, ¿no? Y bueno, ya hablando de adolescentes, obviamente tendrían más herramientas para poder distinguir. No, esto no me está gustando, esto me está incomodando y estoy diciendo no. Tendría muchísimo más herramientas. Y mencionas algo muy importante, como toda esta prevención tiene que ver con autoestima y autoconcepto. Y nada más como para aclararlo, porque a veces los papás creen que están generando una buena autoestima en los niños porque los elogian todo el tiempo. Y el elogio no necesariamente es autoestima. Eso lo único que puede hacer es inflar el autoestima de un niño, porque decimos, tú eres el más guapo, y eso no es real. Tú eres el más inteligente, y eso no es real. Tú eres el mejor niño, y tampoco es real, ¿no? Porque a veces le decimos, qué mal te portas. Entonces está recibiendo ahí los dos conceptos, y eso es lo que es una autoestima inflada, cuando no está pegada a la realidad. Cuando nosotros de verdad queremos aumentar el autoestima de un niño, es hablar las cosas como son y a decirle lo que estamos viendo, porque nos convertimos en un reflejo, en un espejo para él, y decirle lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Eso amplía la autoestima. Generalmente pensamos que una autoestima alta es solamente lo bueno de la persona. Una autoestima sana es cuando la persona tiene la capacidad de poderse ver en lo bueno y en lo malo, porque todos tenemos los dos lados, el gris, el blanco y el negro. Cuando nosotros acogemos y recogemos todas las partes de nuestra persona, entonces tenemos una autoestima elevada. Subir el autoestima en los niños va a ser preventivo para que el niño entonces tenga confianza, entonces se pueda acercar, hable correctamente, detecte en su cuerpo cuando las cosas no están bien, porque el mismo niño se va a dar cuenta, esto no está bien, no me está gustando, siento placer, pero no me está gustando, y además me dicen que no diga nada, y además me amenazan. Esto quiere decir que no está bien. ¿Y cómo el niño se va a acercar? Como dice Gis, ¿a quién se va a acercar? ¿A papá, mamá, un abuelito, la maestra? El adulto que está cerca de un niño siempre tiene que estar alerta, pero con los pies en la tierra, para tampoco poner cosas que no son, cosas irreales o cosas que vienen de nosotros, sino escuchar realmente. Y algo muy importante, Gis, observarlos. Totalmente. Porque entonces ahí podemos ver cómo va nuestro hijo y qué está necesitando. Entonces lo podemos ir graduando si lo estamos observando, y entonces nos podemos dar cuenta, está muy enojado, está muy irritable, no está durmiendo bien, me hace berrinchos todo el tiempo. En la parte preventiva ya podemos empezar a hacer algo y no esperarnos a que ocurra algo. Y podemos empezar desde hoy, ¿no? Que esa es la buena noticia, es que podemos empezar desde hoy.
y que, como dices, la autoestima te va a blindar de muchísimas cosas. Esta es solo una de ellas, pero habrá muchas cosas en las que la autoestima te vaya a blindar y te vaya a salvar de situaciones, ¿no? Y bueno, no quiero que pase de largo también. Bueno, en las últimas investigaciones también les quería como compartir esta parte. El abuso puede llegar de manera, no se me fue la palabra, por internet, ¿no? Con estas famosas aplicaciones para niños, donde los niños tienen acceso a platicar con otras personas que no conocen. Y a mí me impactó este dato de que el abusador solo tarda 5 minutos en enganchar al niño. Entonces, fíjate qué fuerte que tú crees que tu hijo está hablando con alguien de su edad, que se está ahí discutiendo, peleando por el juego o llegando a acuerdo del juego, y no, realmente está hablando con una persona mayor y con una persona que puede llegar a ser abusadora, ¿no? Y entonces, como bien dijiste también al principio, esta es una persona que sabe cómo llegarle al niño, sabe qué decirle, sabe con qué palabras engancharlo, abusando pues obviamente de su falta de experiencia y de su inocencia. Entonces, qué importante también que los papás, no les estoy diciendo no, prohíbanles, ¿no? Solamente vamos a estar atentos. Y también hay aplicaciones ya donde podemos poner como un filtro, ¿no? Y candados. Exactamente, para protección infantil, porque también 10 de cada niños que se han estado expuestos a pornografía, 9 han sido de manera accidental, o sea que de repente te sale y los niños tienen acceso, ¿no? El mostrarle pornografía a un niño también es abuso, ¿no? O sea, el mostrarle material o contenido no apropiado para su edad también es abuso, ¿no? Y entonces ahí podemos estar tal vez no poniendo tanto cuidado o atención, y justamente también lo quiero mencionar, porque justo con la pandemia también los niños tienen más tiempo y más acceso a internet, a redes sociales. Entonces respetemos también la edad que viene, ¿no? Para cada juego, para cada aplicación, para las redes sociales. Es por algo, es por la inmadurez que ellos pueden llegar a tener, ¿no? También otra cifra importante, en América Latina, también México es el primer lugar en sexting, en niños menores de 14 años. Entonces, bueno, estos son cifras para que pongamos atención, ¿Y ¿no? le puedes explicar al público qué es sexting, por quien no conozca? Sí, sexting es el término que se le llama o que se le dice a hablar, platicar, mandar fotos por medio de redes sociales o aplicaciones, ¿no? Para chatear. Entonces, bueno, pues que esto es muy común, ¿no? Es muy común, los niños están muy expuestos. Y ya lo ven como normal. Sí, o sea, y además, hay niños o adolescentes que ya afortunadamente enseñar su cuerpo por medio de una fotografía, lo hacen todos, entonces lo sienten que es algo común y que no pasa nada. Y que no pasa nada, y a veces pues no piensas en los alcances, ¿no? Afortunadamente ya hay leyes que te amparan de esto como persona cuando alguien te expone, pero bueno, también entender en este respeto a tu individualidad y a tu privacidad, a quién, ¿no? O sea, vas a mostrar esto y para qué. Entonces, estas son cifras que nos dicen, papás, tenemos que estar muy alertas, ¿no? Y como sociedad, pues también, ¿qué nos está pasando, no? A mí sí me altera el hecho de saber que en México es el primer lugar de abuso infantil, por supuesto. O sea, claro, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué pasó que vamos en ese lugar? ¿Y qué tendremos que hacer como sociedad para ir cambiando? Y creo que ahí entramos a un tema muy importante que yo creo que son los valores, porque cuando hablamos de un país y pensamos que un país va en el número 1, pues yo como mexicana no tengo cerca de mí ningún niño que yo pueda ver que eso esté ocurriendo. Sin embargo, como mexicana me siento responsable de que esto no siga sucediendo con los niños de mi país. O sea, ¿tiene que ver con un tema de valores, Gis? Creo que tiene que ver con muchísimas cosas más. Sí, por supuesto, es un tema de valores, sí es un tema de educación, sí es un tema
de justicia también, hay que decirlo, o sea, y va mucho más allá. Y de pobreza, porque las personas que están viviendo en espacios tan reducidos, donde todos duermen juntos, donde... Sí. ¿Sabes qué pasa ahí? Que se pierden los límites, ¿no? De la privacidad, cuando no hay un espacio adecuado para cada persona. Sin embargo, los abusos se dan tanto en estratos altos como en bajos. Claro. Probablemente puedan correr un poco más riesgo por este tipo de situaciones. A lo mejor no tengo un cuarto para mí, y entonces no se delimita. O una cama, deja de un cuarto. Una cama, en una misma cama. Entonces no se delimita. Duerme mucha gente en esa misma cama, ¿no? Entonces, el contacto de los cuerpos de un adolescente con un niño que duermen en la misma cama y que el adolescente está pasando por una etapa donde hay un despertar fuertísimo en su sexualidad y tiene a un chiquito ahí al lado de él durmiendo, ¿no? Sí, es un tema de límites, ¿no? De límites. De valores, de límites, de espacios en el país. No importando el estrato social o las condiciones de la familia, este papá es responsable del bienestar de su familia y entonces hay que observar dónde están dormidos, con quién están dormidos, porque de una manera... a lo mejor a veces hasta natural el adolescente va a tener un despertar que no puede tener con un niño. Entonces, ¿cómo acomodo a mi familia, no importando la situación económica? Es esta observación del papá con su familia para llevarla a un lugar sano, que su familia pueda coexistir, no importa el lugar, de una manera sana. Y yo te quería hacer otra pregunta que me han hecho mucho papás, y quería nada más hacer una diferenciación. Los niños que juegan juegos sexuales con diferencia de 2 años, hermanitos, primos, ¿se considera abuso o no se considera abuso? Aquí, como yo te decía, la asimetría de condición es justo esa. Se le considera asimetría de condición a todo lo que no sea, digamos, equilibrado. Después, con 5 años de diferencia se considera abuso. Y también es cómo se vive. Cuando es un juego sexual, es porque yo quise hacerlo, ¿no? Es porque está consensuado, es un juego, ¿no? Como juego, pues podemos jugar a las traes y lo acordamos. Yo te persigo y tú corres, ¿no? Lo mismo pasa con los juegos sexuales. Cuando es un abuso, entonces no. No es consensuado. No es consensuado. Yo te estoy obligando a que lo hagas, ¿no? Y cómo lo vive el niño, eso es lo diferente. Es muy diferente cómo lo vive el niño cuando es un juego a cuando es un abuso. Generalmente sí se les da como 5 años, sobre todo por la madurez, pero no necesariamente es la edad, porque yo te decía con eso, ¿no? Ojo, es por la fuerza y cómo lo vive sobre todo la persona. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre un juego sexual, que es el despertar y que es muy común en los niños. Tampoco se asusten tanto, papás, porque es muy común en los niños y generalmente pues a quien tienen de primera instancia a los primos, ¿no? Aquí la importancia entonces de canalizarlo a una manera como más sana, ¿no? En lugar de asustarme, es decir, bueno, ok, ya pasó, está despertando, ¿qué voy a hacer? Tengo que hablarle más, tengo que preguntarle sus dudas, ¿no? Es una alerta. Estos juegos sexuales también pueden ser solamente para observarlos. ¿Se deben permitir estos juegos sexuales o se deben de limitar y no permitirlos cuando no hay abuso, pero hay un juego sexual? Hay muchos papás que tienen miedo de permitir o no permitir. Claro, psicológicamente, ¿qué pasa? O sea, ¿sí se debe de permitir o no? Mira, un juego sexual no es más que cuando empieza a desarrollarse toda esta parte sexual, y hay que tomarlo así. ¿Por qué es fuerte para los papás y por qué es fuerte para el adulto? Porque nosotros ya tenemos un concepto y ya pusimos ahí nuestros juicios, ya pusimos ahí lo que pensamos, ya pusimos ahí que está mal, entonces ya pusimos ahí muchas cosas. Entonces no es que sea malo o bueno, solamente entenderlo como que es una parte del desarrollo del niño. Y nosotros está canalizarlo de una manera, a lo mejor, oye, me di cuenta de esto, ¿qué pasó? Pero obviamente, si tú, papá, no te confrontas con tu propia sexualidad, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo introyectaste? ¿Qué te dijeron? ¿No? ¿Qué concepto tienes tú? Le vas a transmitir a tus hijos forzosamente todo lo que tú traes, y con ello prejuicios, ideas preconcebidas, creencias,
todo tu sistema de creencias va a ir ahí. Por eso también es importante como papá, y es toda una responsabilidad que te confrontes a ti mismo de tu propia sexualidad, ¿no? ¿Cómo la viviste? ¿Y qué es lo que quieres transmitir? Perdón. Y el adulto es un elemento de contención para los niños y para el juego de los niños. O sea, si este juego evoluciona, es que ¿dónde estaba el adulto de esa casa? O sea, la sola presencia del adulto, y eso se los digo para que los papás estén tranquilos, que si en un momento dado se da un juego sexual, es como jugar a las traes, para los niños lo viven así, pero la presencia del adulto, tanto en las traes como en el juego sexual, aparezca el adulto doblando las toallas, buscando algo en el cajón, y aparezca en esos cuartos donde no están encerrados los niños durante horas y horas y horas sin la presencia de un adulto. El adulto no tiene que ir ni a espiar, ni a cuidarlos, ni a estar sentados, ni a desconfiar del juego. Y se puede permitir y puede pasar, pero si el adulto pasa, pues el juego durará 15, 20 minutos. Si el adulto no pasa nunca y los deja encerrados 4 o 5 horas en un cuarto solos, pues ese juego va a ir elaborándose cada vez más. Entonces, bueno, pues la recomendación es siempre vamos a buscar la manera de prevenir. Y esto es sobre todo si tú como papá tienes miedo, y es mejor entonces hacerlo de una manera más suave que pasar, como dice Gis, todas nuestras broncas y todos nuestros introyectos y nuestras ideas preconcebidas acerca de la sexualidad a los niños que van empezando su vida, ¿no? No sé si tú quisieras darles un consejo, agregar algo para ya ir cerrando esta conversación, Gis. Pues me gustaría más bien como resumir, ¿no? Resumir todo esto que platicamos, la importancia de la prevención, por supuesto, y la importancia de la información. Yo siempre he pensado que la información es lo que nos va a liberar, ¿no? La información es verdad. Entonces, infórmate, papá. Hoy, afortunadamente, hoy en día hay muchísimas páginas, hay páginas de crianza positiva, hay páginas de sexualidad. Infórmate con personas especialistas, infórmate, hay cursos. Entonces la información también te va a dar mucho poder, ¿no? Y un camino a donde puedes dirigirte. Entonces, hoy por hoy hay muchísimas bibliografías, muchísimos lugares a donde puedes acudir. Yo entiendo esta frase que también me dicen mucho los papás que tengo, ¿no? Nadie te enseña a ser papá. Yo te digo, ok, sí, pero también cuando tú asumes la responsabilidad de tener un hijo, también conlleva pues el que te esfuerces, ¿no? Y crezcas como persona para poderle dar a tu hijo algo positivo. Y creo que en este tema invariablemente es algo que a todos nos concierne, y que como papás creo que tenemos ahí que poner también atención. Hay un compromiso de los papás, y hay muchísima oferta para que puedan, tanto en internet como libros, donde pueden los papás saber y sacar sus dudas y responderse cuando tienen algún cuestionamiento. Y como dices, Gis, el saber, el tener más herramientas como papá, vas a hacer un mejor manejo con los niños. Totalmente. Pues bueno, ese sería como mi consejo de hoy. Muchas gracias, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gis, ¿dónde te puede localizar la gente? ¿Dónde pueden contactarte para alguna sesión, para alguna terapia, para alguna evaluación? ¿Cómo te podrían contactar? Yo me encuentro actualmente en la calle de Pafnuncio Padilla, número 17, en el segundo piso. El teléfono es 5393-6006, y en Facebook me encuentro como Consultorio Psicoterapéutico Familiar. Y bueno, pues ahí me pueden localizar para cualquier duda, orientación o sesión. Tengo un programa justamente para prevención del abuso. Es un programa que lleva un libro, lleva material para mostrarle al niño justamente toda esta parte de que sí, que no, las caricias lindas, las no permitidas. Y bueno, actualmente estoy trabajando con este programa, y bueno, también involucra a los papás, ¿no? En toda esta parte de confrontar situaciones. Pues acérquense a Gis, acérquense a su consultoría, puede ayudarlos muchísimo. Yo te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y que des esta plática que creo que va a ser muy útil para los papás. Y bueno, recordarles que aquí están nuestras redes, nuestra
página, nuestro canal de YouTube, Liliana Martinelli, y nuestra escuela que se llama Mundo Montessori. Aquí los esperamos. Gracias por otro encuentro y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. A ti, Gis. Gracias.